Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Reciba un cordial saludo. Primero, conozcamos acerca del poeta y escritor César Vallejo, reconocido por sus grandes obras literarias, cómo plasma en ello lo vivido en el mundo real. Aunque, ¿qué pasaría si esto fuera visto desde otra perspectiva? Acompáñanos a conocer más sobre la obra de Más allá de la vida y la muerte. Vallejo empieza sus estudios primarios en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Sus estudios secundarios fueron en Huamachuco, en el Colegio San Nicolás, en el año 1909. Luego de finalizar sus estudios secundarios, Vallejo se trasladó a Trujillo, una ciudad importante en la costa norte de Perú, donde estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Allí empezó sus estudios de educación y letras, aunque su situación económica lo obligó a interrumpir muchas veces su educación superior. En 1913, Vallejo se reincorpora a sus estudios universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con su tesis llamada El romanticismo en la poesía castellana. En 1918, Vallejo se reincorpora como profesor de primer grado de educación primaria en el Instituto Nacional San Juan, donde tiene como alumno al futuro escritor Ciro Alegría, quien nos relata que Vallejo les animaba a contar sus vivencias y a reflexionar sobre lo que observaban cada día. Vallejo atraviesa un periodo de profunda tristeza tras el fallecimiento de su querida madre, a quien no pudo ni ver ni despedir estando en Lima. Su madre fue una fuente de inspiración y cariño y justicia para él, y la recuerda con mucha nostalgia y gratitud. Volver a su pueblo natal, Vallejo participa en una celebración popular en Santiago de Chuco, en donde se ve envuelto en un altercado que lo lleva a la cárcel sin motivo alguno. Su padre, don Francisco Vallejo Mendoza, era un hombre de origen mestizo y trabajador. Se dedicaba a la agricultura y a otras ocupaciones en el campo. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, influyó en la sensibilidad y empatía del poeta, características que se reflejan en su poesía. Un dato interesante en la vida de Vallejo es que creció en un entorno de modestia económica y experimentó la pobreza de primera mano. Esta experiencia personal influyó en su poesía y en su empatía hacia los menos favorecidos. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de viajar al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Giorgio Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Aparte de dar a conocer la expresión poética del Perú, es entender las interrogantes de su manera de pensar y ver las diferencias culturales y sociales entre estos dos países, tanto en Francia como en Perú. Y su emotiva frase de César Vallejo, donde dice en la manca de Milo y una madre que da a dos manos el seno a su bebé, él se inclina por ambas, ¿no? Quiere decir, la reflexión es que todas las mujeres en realidad significativamente pueden lograr sus objetivos, sus metas a corto, mediano o largo plazo. En la actualidad, en César Vallejo está presente el miedo y el horror, además de que invade el ámbito real, y el personaje experimentado, el horror y sus sucesos anormales, en espectro de su madre muerta, cual cuenta el cuento Más allá de la vida y la muerte, que nos cuenta después de su regreso a su tierra, llega a su casa, donde le aparece su madre muerta, donde el miedo se apoderó de él, soltando una carcajada, aumentando el misterio del final abierto del cuento. El miedo es algo que todo ser humano tiene, lo absurdo en el incidente que trastorna a César Vallejo al ver a su madre muerta. Es importante recalcar que su tierra, que los relatos del misterio de apariciones son tradición. ¿Cómo se origina el cuento Más allá de la vida y la muerte?
Este tiene su origen de una forma inquietante, la incertidumbre de la muerte. Varias de las características poéticas se hallan igualmente en su prosa, el múltiple significado o el significado alterado. La historia central radica en el desarrollo del deceso de la madre, el protagonista, o sea, el autor. Sin embargo, existe el cambio en el discurso y asimismo la difusión se transpone en el hijo. Bajo esta paradoja, el lector plantea la siguiente pregunta: ¿quién muere? Y muy probablemente no importa identificar quién sea el que muere. El problema no consiste en suponer o afirmar con certeza si la madre o el hijo son quienes mueren, sino con la ambigüedad. Esto radica en el autor debe provocar en el lector la incertidumbre entre la realidad y el punto de quiebre de esta, o sea, lo irreal como aquello inalcanzable, a las justificaciones racionales. En conclusiones, vemos que César Vallejo a lo largo de su trayectoria vivió muchas cosas como ver a su madre muerta y a través de ello llevarlo al cuento muy conocido como Más allá de la vida y de la muerte, y que nos da un mensaje muy importante, ya que a través de todos sus problemas él supo sacar adelante su vida y como nos muestra hizo su propio cuento. Además nos enseñó muchas enseñanzas, así como las experiencias que él tuvo a través de su vida. Gracias. Más allá de la vida y la muerte, un cuento de César Vallejo. Un hermoso día de julio, César avanzaba con su caballo hacia un pueblo en Trujillo, un pueblo al que no veía hace 11 años. Ese pueblo era Santiago de Chuco, su ciudad natal, la que lo vio crecer. Avanzaba con nostalgia, ya que al cabalgar con su caballo, vuelve a disfrutar del paisaje y es imposible no recordar aquellos momentos vividos en su niñez. Mi madre, Dios mío, cuánto extrañaré no verla más y no poderle decir cuánta falta me hizo. Entre sollozo llanto recordando a su madre, él, aunque alguna vez se le había visto enferma, nunca dejó de velar por el bienestar de su familia. Continuó así su camino. Al llegar, encuentra a su hermano Ángel en la puerta de su casa. Ángel, hermano, le mira con asombro al ver el rostro de su hermano tan desencajado. El hermano lo mira y ambos se funden en un abrazo fraterno. César, hermano mío, regresaste. De verdad, no pensé que lo harías. Esa noche, ni uno ni el otro pudo conciliar el sueño por estar recordando aquellos momentos vividos en esa casa. Y cómo no, recordar a su madre amada. Mi madre esperaba tu regreso en vano. Tú sabes que me fui lejos para buscar un mejor bienestar para la familia. Y se sumergía en la tristeza al no poder hablarte, contestó su hermano Ángel, recriminándole. Me fui lejos. Yo también quería regresar. Extrañaba a mi madre, mi casa, a mi familia, pero no podía regresar. Al brillar la aurora, César decide marcharse. Al irse, juntó su rostro con el de su hermano para despedirse. En el camino de regreso, descansa en un podio. ¿Sangre? No, ¿sangre? Dijo César. Por la mañana, visitó el cementerio y escuchó una voz. Madre, ¿eres tú? No puede ser, ¿verdad? Hijo mío, ¿tú estás vivo? ¿Has resucitado? ¿Es acaso posible? Pero hijo,